Marines espaciales, Adeptus Astartes, Ángeles de la Muerte, los Poster Boys de Warhammer 40.000. Es lo primero que ve la gente al adentrarse en este universo. Son la voluntad del emperador hecha manifiesta y los avatares de su glorioso castigo. Estos dioses de la guerra suelen ser lo único que impide la caída de la humanidad ante la envite de la conquista alienígena y de las herejías internas. Cuando los enemigos del hombre siembran incesantemente destrucción y muerte sobre los planetas de la humanidad, los habitantes del imperio alzan sus oraciones al emperador y le suplican protección. Solo los marines espaciales pueden responder a estas súplicas desesperadas. En este video planeo hablarles de los supersoldados más famosos de la ficción. Pero antes les recuerdo que si les gusta el video no olviden dejar su like, suscribirse y comentar, que eso me ayuda un montón. Y síganme en Twitter, no sean giles. Gracias. Desde el inicio de su reconquista de Terra en el milenio 25, el emperador empleó guerreros genéticamente modificados entre sus fuerzas. Durante la vieja noche, Terra había visto una buena cantidad de guerreros potenciados y super soldados, creados tanto con bioalquimia como con cibermejoras. Sin embargo, fueron los guerreros trueno del emperador, llamados así por la heráldica del relámpago y la cabeza de rapaz de su señor, los que resultaron ser superiores a todos. Una mezcla gestáltica de potencia física sobrehumana sin precedentes, resistencia genéticamente programada al ambiente e incluso a los ataques psíquicos, espíritu belicoso y el genio estratégico del propio emperador. Los regimientos del trueno fueron un ejército totalmente distinto a todos los que los habían precedido, y las fuerzas de los poderosos tiranos de la tierra no tenían nada con lo que hacerles frente, pero distaban mucho de ser perfectos. Algunos eran mentalmente inestables y otros sufrían catastróficos fallos biológicos, tras un impredecible número de años cuando finalmente sus sobrehumanos físicos se volvían en su contra. El emperador reunió a su alrededor a un equipo de sabios y forjadores genéticos y construyó nuevos laboratorios de genética en las profundidades de las vastas mazmorras de su fortaleza terrana. Su labor allí se prolongó durante décadas en completo secreto, y aquí se crearon a los primarcas y otras maravillas conocidas y desconocidas de la genética, de las cuales las más destacadas fueron las legiones Astartes. En su creación se creó toda la historia y el saber secreto de la era de los conflictos. Los primeros fueron hombres seleccionados de entre la guardia personal del emperador. Estos voluntarios fueron sometidos a modificaciones quirúrgicas, genéticas y psicológicas. Con un riguroso entrenamiento y un apropiado acondicionamiento mental, no solo se volvieron inmensamente fuertes y resistentes, sino que también adquirieron una voluntad de acero y una fuerte disciplina, transformándose en una fuerza imparable cuya lealtad al emperador era inquebrantable. Rápidamente el proceso fue refinado y sistematizado, y el número de estos nuevos guerreros genéticamente mejorados, al principio armados y equipados como los guerreros trueno, crecieron rápidamente y fueron organizados en 20 regimientos distintos que al principio no comprendían más que unos pocos centenares de guerreros cada uno. Cada regimiento contenía un código de semilla genética procedente de un primarca progenitor distinto. Esto manifestaba su influencia a menudo en formas sutiles e inesperadas, con los regimientos expandiéndose rápidamente con la introducción de nuevos reclutas procedentes de las áreas de Terra que ya se habían unido a la causa del emperador. Los nuevos guerreros eclipsaron y reemplazaron pronto a los guerreros trueno. Estos últimos ya no eran útiles, así que el emperador decidió sacrificarlos. Mandó a sus custodes y marines espaciales a que los erradicaran. Fue una masacre y un guerrero trueno sobrevivió, o eso dicen. Con el tiempo, los regimientos se convirtieron en legiones, a medida que el emperador reclutaba hombres de entre las tribus recién conquistadas de la vieja tierra, y los centenares se convirtieron en decenas de miles en poco tiempo. Estas tropas sobrehumanas dominaron las guerras de unificación, derrotando fácilmente a todos sus oponentes terranos. Luchaban con un fanatismo justiciero, y fueron ellos quienes se refirieron por primera vez a su misión como una cruzada. Y gracias a sus esfuerzos, la Tierra quedó unida bajo el poder de un solo hombre por primera vez en incontables milenios. Como mencioné antes, los marines espaciales comparten material genético y algunos rasgos físicos y mentales con su primarca. Estos últimos, cuando aún estaban en sus cápsulas de gestación, fueron lanzados al espacio y cada uno cayó en un planeta distinto.
Pero cuando fueron recuperados y el emperador los puso al mando de sus respectivas legiones, como su conexión con sus marines era tan fuerte, se convirtieron en los líderes naturales y obvios de la legión con la que tanto tenían en común. En muchos casos, el mundo adoptivo del Primarca se convirtió en la nueva base de operaciones para su legión, y a partir de entonces fue conocido como el mundo natal de la legión, y el Primarca reclutó leales seguidores de entre su pueblo para integrarlos a las filas de su dicha legión, mientras que otros recibieron derechos para obtener sangre fresca de mundos belicosos adecuados que eran liberados con el avance de la Gran Cruzada. La Gran Cruzada prosiguió, y cuando parecía que iba a llegar a su fin y que la paz reinaría, los dioses oscuros manipularon al Primarca Horus Lupercal para que traicione al emperador, y este convenció a la mitad de sus hermanos para que se unan a él, y con ellos venían sus legiones de marines espaciales, 9 legiones para ser exactos. Calculale más o menos en total 500.000 de astartes. 500.000 de super soldados se volvieron contra su creador, o sea el emperador, y contra la gente que juraron proteger, mientras que otro 500.000 de marines se mantuvieron leales al imperio. Durante la herejía, muchas legiones traidoras se fueron poco a poco corrompiendo por el caos, venerando a los dioses del Inmaterium. Después de 7 años de guerra civil ultra hiper mega violenta, Horus murió a manos del emperador, y los traidores salieron huyendo hacia el Ojo del Terror, donde se volvieron marines del caos, mientras que las legiones leales fueron divididas en varios capítulos, de 1000 marines cada uno, debido al Codex Astartes creado por el Primarca Robute Guilliman. 10.000 años después, en el 41º milenio, esta regla de los capítulos y el Codex siguen siendo vigentes. Cada capítulo tiene sus propios ritos y tradiciones con respecto a la iniciación del recluta. Se tarda un tiempo considerable en transformar a un humano normal en un marine espacial. Los reclutas son escogidos entre los mejores guerreros de la humanidad. Naturalmente esto convierte a los mundos letales y salvajes en apreciados terrenos de reclutamiento, pues condiciones tan duras y primarias producen a los mejores guerreros. En escasas ocasiones se recluta también en algunos mundos civilizados. Los reclutas, conocidos como aspirantes, deben ser bastante jóvenes, ponele que entre unos 10 y 14 años, pues los implantes a menudo no funcionan completamente si el receptor ha alcanzado un determinado nivel de madurez física. Deben ser varones, pues los cigotos están diseñados para responder a las hormonas y tejidos masculinos. La gran mayoría de los aspirantes fracasan en sus pruebas y muchos de ellos mueren en el proceso. Aunque un aspirante fallido que pasa por la prueba a menudo obtiene mucho honor dentro de su cultura, su mera supervivencia lo convierte en un héroe y un potencial futuro líder de su pueblo. A veces se encontrará con un marine espacial esperándolo al final de su desafío y será conducido a un transporte que lo espera para dejar su vida anterior para siempre. Otras veces se le ofrecerá la adulación de su gente antes de irse, disfrutando de una última noche con parientes y amigos. Solo un pequeño porcentaje de la gente es compatible con los implantes de hipnosugestión, necesarias para convertirse en astartes. Antes de que el proceso de implantación comience, los reclutas en potencia realizan pruebas de compatibilidad de tejidos y pasan una criba psicológica. Si pasan las pruebas, comienzan el proceso de implantación y se convierten en neófitos. Incluso una vez que los órganos están implantados, en general permanecen inactivos o inútiles sin entrenamiento, hipnoterapia o quimioterapia. La mayoría de reclutas se unen a filas como hermanos de batalla hacia los 16-18 años. La razón por la que no hay marines mujeres es que la semilla genética para crear a los astartes es ADN que viene de hombres, o sea, los primarcas. Intentar ponerle este ADN a una mujer resultaría mortal para esta última. 19 órganos fueron creados por los antiguos técnicos del emperador. Cada uno de estos órganos es de una complejidad extrema, y muchos de ellos solo funcionan correctamente en presencia de otro órgano. Así que la mutación o la falta de un órgano puede afectar al funcionamiento del resto. Por esta razón, los implantes deben comprobarse constantemente y muchos marines deben someterse a cirugía correctiva o a quimioterapia para reequilibrar su metabolismo. El proceso de transformación es largo y complejo, y cada órgano mejorado debe implantarse en el orden correcto. Estos son los 19 implantes por orden de introducción. El corazón secundario es el primer implante colocado en un aspirante a marine espacial y es el más sencillo y autosuficiente. Es capaz de bombear sangre o de mantener todas las funciones vitales a pleno rendimiento, incluso si el corazón original del receptor ha sido destruido. Permite a los marines sobrevivir a entornos con concentraciones de aire bajas en oxígeno y a lesiones traumáticas. La osmódula es el segundo implante colocado.
comprueba el nivel de hormonas relacionadas con los procesos de fusión y de osificación del esqueleto y segrega hormonas adicionales. Simultáneamente, hormonas especialmente diseñadas estimulan los huesos en formación para que absorban los productos químicos con base cerámica que se le administran al marín en su dieta. 2 años después de la implantación de este órgano, los huesos largos se habrán endurecido considerablemente. La cavidad torácica presentará una osificación extrema. Las costillas habrán crecido formando una masa sólida de placas óseas entrelazadas y el esqueleto del receptor presentará un aumento general de tamaño. Siguiente, la viscopia, también conocida como el forjador de fuerza. Este órgano se implanta en la caja torácica del receptor. Es pequeño, más o menos esférico y, como en el caso de los módula, su función principal es hormonal. Estimula el crecimiento muscular de todo el cuerpo, aumentando notablemente la fuerza del marín espacial. Puede ser implantado a la vez que el corazón secundario y la osmódula. El hemastamen es el cuarto colocado a un aspirante y se implanta en un vaso sanguíneo principal. Hasta cierto punto comprueba y controla el funcionamiento de la osmódula y la viscopia. Además, el hemastamen altera la composición bioquímica de la sangre de un astarte para transportar oxígeno y nutrientes de manera más eficiente. El resultado es que la sangre del marín es considerablemente más eficaz que la de un humano normal. El órgano del Arraman es el quinto implante. Consiste en un órgano carnoso y oscuro con forma de hígado y del tamaño de una pelota de golf. Se implanta en el tórax junto a una complicada matriz de vasos sanguíneos. Si el receptor resulta herido, las células son liberadas al torrente sanguíneo por donde viajan junto a los leucocitos, que las transportan al lugar de la herida. En contacto con el aire, las células del Arraman conforman un sustituto dérmico que sirve como tejido de cicatrización instantánea, que tapona el flujo de sangre y protege cualquier herida expuesta. Básicamente te da super regeneración. El nodo catalepsiano es el sexto implante colocado a un aspirante. Este órgano es del tamaño de un garbanzo. Afecta los ritmos circadianos del sueño y la respuesta corporal ante la privación de este. Normalmente un marín duerme como un hombre normal, pero si se le priva del sueño, el nodo catalepsiano se conecta. Un hombre al que se le haya implantado este nodo es capaz de dormir y seguir despierto al mismo tiempo, desconectando parte de su cerebro de manera secuencial. Este proceso no puede reemplazar por entero el sueño normal, pero incrementa las posibilidades de supervivencia del marín, pues le permite ser consciente de su entorno mientras descansa. La homofagia es el octavo implante. En realidad se convierte en parte del cerebro, pero se coloca en la médula espinal entre las vértebras cervicales y las torácicas. La homofagia está diseñada para absorber el material genético natural de un tejido animal, así como el generado a partir de su memoria o sus experiencias. Esto dota al marín de una inusual capacidad para la supervivencia, ya que puede, literalmente, aprender de su comida. Si un astarte come algún animal, absorberá parte de sus recuerdos. El noveno implante es el pulmón múltiple, o tercer pulmón. Es un órgano tubular gris. La sangre llega al órgano gracias a unos vasos sanguíneos que lo comunican con el sistema pulmonar del receptor. El pulmón múltiple es capaz de absorber oxígeno del aire venenoso o con una baja concentración de oxígeno. Y lo que es más importante, es capaz de hacerlo sin sufrir daños gracias a sus propios y eficaces sistemas de dispersión y neutralización de toxinas y de regeneración pulmonar. El ocuglobo es el décimo implantado, proporciona el estímulo hormonal y genético que permitirá que los ojos de un marín respondan a la terapia óptica. En sí no mejora la visión del astartes, sino que permite a los técnicos realizar ajustes en los patrones de crecimiento del ojo y en la captación lumínica de las células de la retina. Un marín espacial adulto tiene mejor visión que un humano normal y puede ver en condiciones de poca luz casi tan bien como si fuese de día. El oído Lyman es el 11º implantado a un aspirante. No solo mejora la audición, sino que impide que el marín pueda marearse o sentir náuseas debido a una desorientación extrema. No se diferencia externamente de una oreja humana normal. La membrana Ansas es un órgano plano y circular que se implanta en la fase 12 de la creación de un marín espacial, en la parte superior del cerebro. El órgano es inútil sin la debida quimioterapia y entrenamiento. Sin embargo, un marín adecuadamente adiestrado puede entrar en un estado de animación suspendida. Esto puede hacerse de manera consciente o puede ocurrir automáticamente en caso de un trauma físico extremo. En este estado, el marín puede sobrevivir durante muchos años, incluso si ha sufrido heridas fatales, pero no puede reanimarse por sí solo. Únicamente una quimioterapia adecuada y la autosugestión puede liberarlo de este estado. El melanocroma es un órgano semiesférico y negro que se coloca en la fase 13 del desarrollo.
comprueba los niveles y los tipos de radiación que bombardean la piel. Y, si es necesario, desencadena una serie de reacciones químicas que oscurecen la piel para protegerla de la exposición a los rayos ultravioleta. Además, proporciona una protección limitada contra otros tipos de radiación. El riñón oolítico es un órgano marrón rojizo con forma de corazón que se coloca en el aspirante a marín espacial durante la fase 14 y modifica y mejora el sistema circulatorio del marín, lo que permite que sus implantes funcionen eficazmente. El riñón oolítico además filtra la sangre con una eficacia y una velocidad extremas. El corazón secundario y el riñón oolítico son capaces de actuar conjuntamente y ejecutar un programa de desintoxicación en el que el marín se queda inconsciente mientras su sangre circula a gran velocidad por el riñón oolítico. Esto permite al marín sobrevivir a venenos y gases que son demasiado potentes incluso para el pulmón múltiple. La neuroglotis es el 15º implante colocado. Permite evaluar una comida potencial por el sabor. El órgano se implanta en el fondo de la boca, catando la comida o simplemente por el aroma. Un marín puede detectar una amplia variedad de venenos naturales, algunos venenos químicos e incluso los olores distintivos de algunas criaturas. El mucranoide es un pequeño órgano que se implanta durante la fase 16 del desarrollo en el intestino grueso, donde sus secreciones hormonales son absorbidas por el colon. Estas secreciones inician una modificación de las glándulas sudoríparas que, normalmente, no supone ninguna diferencia para el marín hasta que es activada mediante la quimioterapia apropiada. Como resultado de este tratamiento, el marín exuda una sustancia oleosa esterilizante que cubre la piel. Esta sustancia protege a las tartes de las temperaturas extremas e incluso proporciona un ligero grado de protección frente al vacío del espacio. La glándula de Becher funciona de manera similar a la glándula de veneno de los reptiles venenosos, sintetizando y almacenando un veneno letal. Los marines son inmunizados por la presencia de la propia glándula. Durante la fase 17 del desarrollo se implantan dos glándulas idénticas de este tipo, ya sean en el labio inferior, al lado de las glándulas salivares o en el paladar. Permite a las tartes escupir un veneno cegador al contacto. Este veneno, además, es corrosivo. Existen dos glándulas progenoides, una situada en el cuello y la otra dentro de la caja torácica, que se implantan en la fase 18 del desarrollo. Estas glándulas son importantes para la supervivencia del capítulo. Cada órgano crece en el interior del marín mediante la absorción de los estímulos hormonales y del material genético procedente del resto de implantes. Después de 5 años, la glándula del cuello está madura y lista para ser retirada. En el caso de la glándula del pecho, este proceso tarda 10 años. Una vez madura, la glándula puede retirarse en cualquier momento. Estas glándulas representan la única fuente de semillas genéticas del capítulo. Cuando están maduras, cada glándula contiene una semilla genética de cada uno de los 19 órganos que son implantados en el marín receptor. Cuando se retira mediante métodos quirúrgicos, la glándula progenoide debe prepararse con cuidado. El caparazón negro es el último implante colocado a un marín espacial y el más característico. Parece una película de plástico negro cuando crecen los tanques de cultivo. Se extrae de la solución del cultivo y se corta en pedazos que se implantan directamente bajo la piel del torso del marín. En unas pocas horas el tejido se expande, se endurece en el exterior y envía manojos de nervios hacia el interior del cuerpo del marín. Después de algunos meses la membrana madurará por completo y al receptor se le conectarán sensores neurales y puntos de transfusión practicados en la membrana endurecida. Estos enchufes artificiales se lanzan con algunos circuitos integrados en la servoarmadura, como las unidades de seguimiento, los medicinales y las de mantenimiento. Sin este caparazón, la armadura de un marín espacial es relativamente inútil. A lo largo de todo el proceso de implantación, el Astartes debe pasar por varias formas de acondicionamiento para que los implantes se desarrollen y formen parte de su fisiología. Los neófitos son transformados en quirófanos asquerosos sin limpiar de un paciente a otro para probar su capacidad inmune ante las enfermedades y las infecciones. Los implantes van invariablemente ligados al tratamiento químico, al condicionamiento psicológico y a la hipnoterapia subconsciente. Todos estos procedimientos son esenciales para que el marín se desarrolle como es debido. Cuando se habla de acondicionamiento psicológico, se refiere a psicoadoctrinamiento. Además de los 19 implantes diferentes que reciben sus cuerpos, sus mentes son alteradas para liberar los poderes latentes que duermen en su interior. Estos poderes mentales son, si cabe, más extraordinarios que los físicos ya descritos. Por ejemplo, un Astarte puede controlar sus sentidos y su sistema nervioso de manera considerable, por lo que puede soportar dolores extremos que matarían a un hombre normal. Además, los marines espaciales piensan y reaccionan a la velocidad del rayo, y el entrenamiento de la memoria también es una parte importante de su adoctrinamiento.
y algunos de ellos desarrollan memorias fotográficas. Obviamente, los marines varían en inteligencia como cualquier otro hombre, así que sus habilidades mentales particulares tienen distintos niveles. Los nuevos capítulos de Marines Espaciales no se crean por partes, como lo requieren las necesidades estratégicas del Imperio, sino más bien en agrupaciones deliberadas llamadas fundaciones. El proceso por el cual el gobierno imperial aprueba la creación de una nueva fundación es misterioso y arcano, sujeto a décadas o incluso siglos de planificación antes de que se anuncie. Es solo por un edicto de los altos señores de Terra que se puede instigar una empresa como la creación de nuevos capítulos, ya que requiere la cooperación y movilización de innumerables divisiones dentro de las vastas y monolíticas organizaciones gubernamentales del Imperio. Establecer nuevos capítulos de Astartes de forma individual es casi imposible. La movilización de recursos tan vastos está más allá de la capacidad de cualquier segmento del Imperio. El Adeptus Mechanicus juega un papel esencial en el proceso de una fundación, ya que sus niveles más altos tienen la tarea de crear, probar y desarrollar las muestras de semillas genéticas que proporcionarán la base genética de los nuevos capítulos. Unos forjas enteros se pueden dedicar a la fabricación del poderoso arsenal de armamento, municiones, servoarmaduras, vehículos y naves estelares que tal fuerza requeriría. Hablemos un poco de su armamento. La mayoría de los marines llevan las denominadas espadas sierra, que básicamente es una espada con dientes colocados a lo largo de una cadena. Dicen que corta a nivel molecular, algo que los escritores de las novelas no suelen respetar. Después están las armas de energía. Cuando se activan, el filo del arma queda cubierto por un campo de energía que penetra la materia sólida, permitiendo que el arma pueda desgarrar fácilmente a través de la armadura. Hay desde espadas hasta puños de combate, pero todo Astarte tiene sí o sí un Volter, un poderoso rifle de asalto que dispara proyectiles cinéticos explosivos, capaces de atravesar o reventar a un enemigo. La construcción de la fortaleza monasterio, que básicamente es el hogar del capítulo, puede ser una de las mayores empresas de todas, basándose en el ingenio de los arquitectos e ingenieros militares más consumados. Si el capítulo va a estar basado en una flota, entonces debe trabajar aún más en la construcción de una enorme barcaza de batalla, para que sirva como fortaleza monasterio móvil del capítulo, y todos los buques de guerra y escoltas capitales relacionados. Un capítulo está formado por 10 compañías de 100 marines cada una, y una compañía está compuesta por 10 escuadras de 10 hombres, incluido un sargento. Pero aparte de este núcleo de combate básico, hay otros rangos iguales o incluso más importantes. Primero está el señor del capítulo. Tienen siglos de experiencia en combate a sus espaldas e invariablemente es un experto en estrategias, liderazgo y todos los tipos de conflictos, combinando la lucha con una valoración en persona de la situación táctica y estratégica que le permite ver cómo puede alcanzarse la victoria. Algunos capítulos usan títulos diferentes para referirse a un oficial de poder similar, como Gran Maestre, Señor Lobo, Gran Mariscal, etc. Después, en la cadena de mando, está el Capitán. Es el líder de la compañía de marines espaciales. Cada una de las 10 compañías de un capítulo está dirigida por un capitán. Después del señor del capítulo son los individuos con más experiencia. Es un líder resoluto que inspira a sus hombres y que es capaz de coordinar en cualquier situación a todos los astartes que tiene bajo su mando. Por debajo del capitán están los tenientes. Normalmente hay 2 por cada capitán. Actúan como las manos derechas de estos últimos, proporcionándoles flexibilidad y ayudando a dirigir a sus hermanos de batalla en los combates. Le sigue el anciano. Es un hermano de batalla de la Guardia de Honor, que recibe el privilegio de portar el estandarte de su capítulo a la batalla. Después, entre las unidades de cada compañía y capítulo de Astartes, están los bibliotecarios. Son los guerreros psíquicos de los marines espaciales. Un bibliotecario marcha a la guerra embadurnado con el poder de la disformidad. También se carga de cuidar y recolectar toda la información y la historia del capítulo. Los apotecarios son los médicos del equipo, cirujanos de combate que suelen hallarse en casi todas las escuadras de mando de los marines espaciales. Mientras que sus hermanos de batalla combaten, el apotecario se encarga de rescatar a los heridos y curarlos. De lejos son los tipos más importantes del capítulo, ya que son los encargados de la importante tarea de mantener la pureza genética del mismo y recuperar las glándulas progenoides de los hermanos de batalla caídos. Si el apotecario muere, nadie podrá recolectar la semilla genética, y sin semilla genética, el capítulo se extingue. Los capellanes son los líderes espirituales de los marines espaciales. Son sacerdotes guerreros formidables encargados de administrar los ritos de la batalla, preservar los rituales y llevar a cabo las ceremonias de iniciación, venganza y redención, además de conducir a sus fieles en las plegarias de fe y los salmos sagrados del emperador.
También hacen a la vez de psicólogos, entre comillas, de los Astartes. Un tecnomarín es el técnico e ingeniero. Son miembros totalmente iniciados en el culto del Mechanicus, y como tal reverencian al Omnisaya y predican que la vida biológica no tenía ningún sentido si no se unía a la mecánica. Son estos tecnomarines, junto a otros tecnosacerdotes, los que se encargan de cuidar y de mantener a lo mejor que tienen los marines espaciales, y lo mejor que tiene Warhammer en general. Así es, hablo de los tanques con patas, los poderosos Dreadnoughts. La construcción de uno de estos es algo poco común, debido a que los conocimientos arcanos necesarios para ellos se fueron convirtiendo en mitología ritualizada, así que cada Dreadnought de un capítulo es una reliquia valiosísima. Por ende, los hermanos de batalla darán su vida para recuperar uno de estos. En el sarcófago que ven ahí en medio de la máquina está enterrado un marín espacial, un poderoso héroe que sufrió heridas mortales en combate y al que se consideró merecedor de ser colocado en un Dreadnought. El entierro de los maltrechos restos del antiguo sigue siendo un ritual de gran importancia en el que se ven implicados sus hermanos de batalla, los tecnomarines del capítulo y los apotecarios. Es muy difícil tumbar a uno de estos titanes, ya que porta lo mejor de lo mejor en material y en armamento. Por debajo del sarcófago con patas están las escuadras de exterminador. Son marines espaciales veteranos que visten la armadura táctica Dreadnought, más conocida como armadura de exterminador, las más poderosas de todas, y por ende solo la pueden llevar la élite de un capítulo. ¿Sabes qué es mejor que un marín espacial? Así es, un super marín espacial. Los marines espaciales primaris son una nueva especie de guerreros sobrehumanos. Durante 10 milenios, el archimagos Dominus Belisarius Cole ha estado trabajando en una tarea que le asignó el primarca Robute Guilliman, antes de que el primarca demonio Fulgrim lo hiriera mortalmente en los días posteriores a la herejía de Horus. Los marines espaciales primaris fueron desarrollados y perfeccionados diligentemente por el sacerdocio de Marte durante los largos milenios. Como optimista, pero nunca tonto, Guilliman aprendió de los errores de la herejía de Horus y previó que las fuerzas del caos nunca cederían en su objetivo de derribar el imperio. El Marine Primaris es una nueva generación de héroes. Estos guerreros son el siguiente paso en la evolución de los ángeles de la muerte del emperador, genéticamente alterados de sus hermanos para ser más grandes, más fuertes y más rápidos. Para ayudarlos en la batalla, estos guerreros están equipados con nuevas armaduras y armas forjadas en el propio Marte, como la servoarmadura MKX Tacticus, usado por los marines intercesores, que combina los elementos más efectivos de la ancestral herejía de Horus, de los más efectivos patrones de placas de batalla con desarrollos más recientes en tecnologías de servoarmaduras, el rifle Volter Mark II Cole, el arquetipo de arma de fuego del Adeptus Astartes, ahora rediseñado y perfeccionado, el incinerador de plasma Mark III Belisarius, una nueva pistola de plasma rediseñada, Dreadnoughts Redentor, la cañonera Overlord y tanques gravitacionales Repulsor. Con la llegada de los Primaris, no solo se crearon nuevos capítulos de marines espaciales, también se les ofreció a los capítulos de Astartes existentes. Muchos señores del capítulo dieron la bienvenida a sus hermanos Primaris a sus filas, aceptando con gusto los nuevos refuerzos. Otros, sin embargo, vieron estas nuevas creaciones con sospecha u hostilidad absoluta, alegando que el trabajo del emperador nunca debería haber sido entrometido por simples mortales. Afortunadamente, el emisario Imperatus, un anfitrión del escudo del Adeptus Custodes, los guardaespaldas de élite del Señor de la Humanidad, se adelantó para interceder, afirmando que el don que eran los marines primaris era la voluntad del emperador. Como heraldos del trono dorado, acompañaron a la cruzada de Guilliman. Muchos de ellos tomaron el aire como Vertus Praetors, los más rápidos para enviar mensajes de refuerzos a los marines espaciales. La presencia del Adeptus Custode también aseguró que incluso los capítulos más tradicionales aceptaran a los guerreros primaris en sus filas. Después de todo, uno no rechaza un regalo de la mano del emperador. Los marines primaris poseen 3 nuevos órganos aparte de los que usualmente se implantan en todos los marines espaciales. El primero son los tendones bobina, el acero interno. Los tendones de los marines espaciales están formados con cables de duracero que se pueden contraer con fuerza asombrosa, aumentando de esta forma su fuerza, además de darles otra capa defensiva interna. Un marine espacial primaris puede aplastar un cráneo humano con su mano, romper armaduras blindadas o incluso cortar un cable metálico de un mordisco en caso de necesidad.
El segundo es el Magnificat, el amplificador, un pequeño lóbulo en miniatura que se inserta en el núcleo del cerebro. El Magnificat secreta hormonas que aumentan el crecimiento del cuerpo, además de intensificar también sus sistemas más avanzados, especialmente los de la viscopia y la osmódula. En realidad, el Magnificat no es más que la mitad de la verdadera glándula Dual in Mortis, también llamada la Hacedora de Dioses, que el emperador creó para sus primarcas. Sin embargo, el Archimagus Cole solo pudo encontrar materiales y planos genéticos para construir el lóbulo dextrófico, la que sería la mitad derecha, mientras que los planos para el Cintarius, la mitad izquierda que habría completado el superórgano original, habían sido completamente erradicados. Y el tercero es el Horno Belisarius, el revitalizador, porque obviamente le vas a poner tu nombre a una de tus creaciones. Este es un órgano durmiente que conecta ambos corazones en momento de estrés extremo, o si el cuerpo del guerrero es sometido a un trauma dañino severo, expulsa grandes cantidades de sustancias químicas de creación propia. Un hipercóctel que simula estímulos de combate y que al mismo tiempo ayuda en la rápida regeneración de tejidos, huesos y músculos. Entonces la glándula vuelve a su estado de letargo y necesita un tiempo para reconstruirse una vez más. Guilliman también ordenó la creación de una serie de nuevos capítulos, la llamada Fundación Última, compuesta en su totalidad por marines espaciales primaris. Estos últimos aún rastrean su linaje genético hasta la semilla genética de la primera fundación. A pesar de que se benefician de 3 órganos adicionales, aún queda por ver si Cole puede estabilizar con éxito cualquiera de las desviaciones genéticas conocidas o impartir resistencia adicional a los efectos del caos. Los hijos innumerables, oficialmente conocidos como los hijos no numerados de los primarcas y no oficialmente entre ellos como escudos grises, eran 9 formaciones especiales de marines espaciales primaris creados por Robute Guilliman para el servicio en la Cruzada Indomitus, activos durante más de un siglo estándar hasta el 42º milenio, aunque técnicamente debido a un retcon de Games Workshop seguimos en el milenio 41, al menos que yo sepa. Estaban compuestos por 9 ejércitos de primaris, del tamaño de la legión de los marines espaciales, todos ellos extraídos del linaje de uno de los 9 primarcas leales. O eso es lo que te dice Belisarius. La verdad es que este hijo de Mil usó varias semillas genéticas de primarcas traidores. Obviamente no lo va a reconocer, pero las pruebas están ahí. Incluso Guilliman se dio cuenta, pero no puede hacer nada ya que los necesita. Robute obligó a estos ejércitos a luchar usando escuadrones que contenían primaris astartes de múltiples líneas genéticas para forjar mejor la cooperación entre los diferentes linajes genéticos. Los hijos no numerados sirvieron como una fuerza de reserva para Guilliman durante la Cruzada Indomitus. Sus filas se redujeron lentamente por el desgaste y la necesidad de reponer capítulos del Adeptus Astartes ya existentes con la nueva clase de marines primaris. Otros miembros de los hijos no numerados se integraron eventualmente en capítulos completamente nuevos compuestos solo por primaris Astartes como sus hermanos. Al final de la Cruzada Indomitus, en la batalla de Raucos, durante un siglo terrano hasta el milenio 42, los ejércitos de los hijos sin numerar se habían reducido aproximadamente a 20.000 Astartes, que finalmente se disolvieron y se dividieron en un grupo final de nuevos capítulos primaris por orden de Guilliman antes de su intervención en las guerras de la plaga de Ultramar. El Rubicon Primaris es el proceso por el que uno de los marines espaciales originales inicia su transformación a Primaris. Es muy peligroso realizar ya que su tasa de mortalidad es del 61,6%. En cada fortaleza monasterio y en cada buque insignia, cuando el capítulo se basa en su flota, se instaló y se puso en marcha la maquinaria para enfrentar un futuro lúgubre y sangriento. De estos motores de Génesis surgirían nuevas oleadas de iniciados primaris, cuya tarea sería luchar por el reino del emperador. La primera oleada de marines primaris de la Fundación Última resultó ser un esfuerzo invaluable para sus capítulos principales. Sin embargo, en la guerra en curso por la supervivencia de la humanidad de la era Indomitus, un solo influjo de nueva fuerza nunca sería suficiente. Es por eso que, junto con los guerreros, las flotas de la Cruzada Indomitus incluían acólitos del Adeptus Mechanicus Genetista, que se integraron con el apotecario de cada capítulo ya existente. Fueron estos acólitos y sus máquinas arcanas y técnicas de mejora genética las que permitieron al Adeptus Astarte reclutar y entrenar nuevos primaris dentro de los capítulos ya existentes. Al
inicio de la Cruzada Indomitus se habían reunido y enviado fuerzas especializadas a diversos puntos de la galaxia. Conocidos como portadores de la antorcha, se les encomendó la tarea de ponerse en contacto con capítulos de marines espaciales primogénitos específicos y proporcionarles el regalo del Primarca, nombre con que se conoce a las tecnologías genéticas y a los expertos magos biologis necesarios para que estos capítulos creen sus propios hermanos de batalla Primaris. Los grupos de trabajo de los portadores de la antorcha generalmente estaban compuestas por naves pequeñas, rápidas y fuertemente armadas, y estaban guarnecidos con una mezcla de hermanas del silencio, Adeptus Custodes de los emisarios Imperatus y hermanos de batalla de los escudos grises Primaris, de la misma línea genética que el capítulo elegido para ser reforzado. Estas escoltas aseguraron de que su preciosa carga llegara a su destino independientemente de las amenazas e impedimentos, y sus destinatarios la utilizaron rápidamente. No todos los capítulos de marines espaciales primogénitos dieron la bienvenida a estos recién llegados. El Adeptus Mechanicus es una organización codiciosa y controladora, conocida por su falta de escrúpulos en su búsqueda de poder. Capítulos como los Ángeles Oscuros, los Lobos Espaciales y los Mortificadores son especialmente celosos de su cultura y algunos guardan secretos oscuros por los que arriesgarían mucho con tal de mantenerlos fuera de los bancos de datos manipuladores de los tecnosacerdotes. Sin embargo, nadie podía negar que ser capaz de reclutar y entrenar nuevas oleadas de marines espaciales Primaris proporcionó al Adeptus Astartes una fuente sostenible de poder marcial a largo plazo. Entonces comenzó el proceso. Algunos capítulos implantaron a todos sus aspirantes el conjunto completo de órganos Primaris, mientras que otros obsequiaron solo una proporción de sus novicios de esta manera, dejando que los demás se desarrollaran como Astartes primeros nacidos tradicionales. Estos hermanos de batalla recién acondicionados se beneficiaron no solo de la fuerza de su mejora Primaris, sino también de la versatilidad táctica impartida por una progresión completa a través de las filas de su capítulo, junto con todo el adoctrinamiento cultural y espiritual requerido para iniciar adecuadamente a los neófitos. Estos refuerzos Primaris llegan en el mejor momento, ya que el Imperio se enfrenta a su hora más oscura. Por desgracia, hubo casos de Primaris que se pasaron al caos, pero fueron pocos, por ahora. Guilliman y estos nuevos marines, con nuevas armas, armaduras y habilidades, vinieron para darles, aunque sea solo una poca, esperanza a la humanidad. Los Adeptus Astartes son super soldados modificados genéticamente, creados para la guerra, y algo que me olvidé decir es que no se pueden reproducir sexualmente, ya que no tienen deseo sexual, debido al psicoadoctrinamiento, aparte de que son estériles. Son el bastión contra el terror, los defensores de la humanidad y protectores del Imperio. Pero hay una facción que es todo lo contrario: los marines espaciales del caos, también llamados a veces marines traidores o marines renegados. Son antiguos marines espaciales leales al Imperio que han elegido traicionar al emperador de la humanidad y dedicar su alma al servicio del caos y de sus horribles deidades. Las legiones traidoras de los marines del caos son 9 de las 20 legiones de Astartes originales, creadas durante la primera fundación por el emperador. Hacia el final de la Gran Cruzada, Horus, el señor de la guerra del Imperio y el primarca de la 16ª Legión, los Lobos Lunares, fue corrompido por el caos e instigó la guerra civil galáctica conocida como la herejía de Horus, con la intención de derrocar a su padre, o sea el emperador, y ocupar su trono. Tras la muerte del architraidor a manos del Señor de la Humanidad, los restos de las 9 legiones traidoras huyeron, junto con las demás tropas imperiales que se habían entregado al caos, a un área de la galaxia en la que la disformidad invade el espacio real, dando lugar a una tormenta disforme perpetua conocida como el Ojo del Terror. Debido a la naturaleza del caos y a la inestabilidad temporal de la disformidad, muchos de los mismísimos marines espaciales que se rebelaron contra el emperador hace más de 10 milenios siguen luchando hoy en día contra el Imperio, recibiendo así una torturada inmortalidad por voluntad de los poderes ruinosos. Las legiones traidoras han conservado sus antiguos nombres, con la única excepción de los hijos de Horus, que fueron rebautizados de nuevo como la Legión Negra por su nuevo líder, Abaddon el Saqueador, antaño el principal lugarteniente de Horus y el primer capitán de los Lobos Lunares, y que ahora es el archienemigo de la humanidad. Además de Horus, otros 2 primarcas traidores murieron, poco después de la herejía: Conrad Kurz de los Amos de la Noche y Alfarius, u Omegon, de la Legión Alfa.
Los 6 primarcas traidores supervivientes fueron convertidos después en príncipes demonios por los dioses del caos a los que sirven. Estos primarcas demoníacos rara vez toman parte en los actos de sus legiones o en los asuntos de la galaxia. 4 de las legiones traidoras se han entregado en exclusiva a uno de los grandes dioses del caos, mientras que los demás sirven a los intereses del caos en general en la forma del caos absoluto. Los hijos del emperador del primarca Fulgrim sirven a Slaanesh. Los devoradores de mundo del primarca Angron sirven a Khorne. Los 1000 hijos de Magnus el Rojo sirven a Tzeentch. Y la guardia de la muerte del primarca Mortarion sirven a Nurgle. Las otras 5 legiones, los guerreros de hierro, los amos de la noche, la legión negra, los portadores de la palabra y la legión alfa, sirven esencialmente a los intereses de todos los poderes ruinosos en conjunto, al caos absoluto. Aunque supuestamente los amos de la noche deberían ser anti-caos, pero bueno. Debido a la naturaleza del caos y de aquellos que eligen servirle, no mucho después de la herejía todas las legiones traidoras, salvo los portadores de la palabra, dejaron, en general, de operar como organizaciones militares organizadas, para degenerar en grupos de partidas de guerra separadas y a menudo enfrentadas. Dada la volátil personalidad de los dioses oscuros, las partidas de guerra al servicio de uno de ellos en particular a menudo ven a la que sirven a la deidad rival de su patrón como objetivos incluso más apropiados para su ira que los sirvientes del emperador. Con esta actitud, a menudo ha sido imposible para las legiones traidoras presentar un frente unificado contra el imperio, razón por la cual nunca han logrado una serie similar de éxitos militares en estos 10 milenios. La cosa más parecida a una unidad que se ha visto entre los marines espaciales del caos solo ha tenido lugar cuando Abaddon el Saqueador, actual señor de la guerra de la Legión Negra, ha lanzado una de sus periódicas cruzadas negras. Abaddon es el único campeón del caos desde Horus que ha sido capaz de obtener, aunque a regañadientes y por poco tiempo, la lealtad de todas las legiones traidoras, y ha encabezado 13 cruzadas negras contra el imperio. La última, la 13ª cruzada negra, se inició en el 999 del milenio 41. El Ojo del Terror está vigilado por un mundo fortaleza llamado Cadia. La Legión Negra de Abaddon atacó con todo lo que tenía, y al final lograron destruir el planeta. La explosión y la energía disforme liberada hizo que el Ojo del Terror explotara. Olas y olas de poder caótico inundaron la galaxia y la dividieron en dos, creando así la Cicatrix Maledictus. Ahora los marines traidores pueden al fin marchar contra Terra por primera vez en 10.000 años y derribar el reino del emperador cadáver para cobrar su venganza por los largos siglos de exilio. La galaxia temblará mientras los siervos de los dioses del caos reclaman para sí las almas de toda la humanidad. Convertirse en Astartes es renunciar a la vida y a las ambiciones propias en favor del servicio del emperador y a la humanidad, y dedicarse enteramente a este único propósito para siempre jamás. Cuando un Astarte es corrompido, cae más profundamente que otros mortales. Una vida entera dedicada a la autonegación y a la frugalidad es simplemente arrojada a un lado, y el marine espacial desarrolla su recién estrenada independencia en obra y pensamiento hasta el extremo. Liberado de las ataduras de la disciplina, las tradiciones y las responsabilidades que definen al Adeptus Astartes, un marine espacial del caos puede satisfacer cualquier capricho, sea de derramar sangre, descuartizar, entregarse a placeres sensuales largo tiempo negados, de cumplir ambiciones propias, obtener amor o simplemente venganza. Sus increíbles poderes físicos y su fuerza mental pueden servir para llevar a cabo los actos más malévolos, sin el estorbo de ningún tipo de sentimiento de piedad o de culpa. Cuando la voluntad de un Astartes se rompe finalmente, el resultado es catastrófico, pues su propósito y su psique se derrumban en un violento torbellino de ansias acumuladas y desatadas. Algunos marines espaciales del caos nunca pasan de esta fase y siguen siendo renegados, corsarios y piratas sedientos de sangre por el resto de sus largas vidas. Libres ahora de explorar las tentaciones de la galaxia que los rodea, amplían sus horizontes y experiencias mentales. Un marine espacial del caos podría llegar a ansiar la oportunidad de ser un amo más que un sirviente, esclavizando naciones y planetas enteros a su propio servicio y al de los dioses del caos. Otros prefieren perseguir otros caminos, como el estudioso de textos ilícitos o desarrollar una pasión por conocimientos técnicos o hechizos prohibidos a los servicios del imperio. Otros prefieren infligirse placer y dolor, empujando a sus cuerpos y mentes hasta su límite y más allá.
desesperados por obtener una recompensa sensual que ningún mortal, ni siquiera los Astartes, estarían preparados para experimentar. Con el tema del deseo sexual, un marín espacial no siente nada de eso. Solo cuando es inundado por las energías de Slaanesh es cuando empieza a picarle la pija. Ser un marín espacial del caos es en definitiva sentir un poder casi divino, especialmente sobre los compañeros de uno. Al haber estado libre durante décadas, si no siglos, de la experiencia del miedo y al librarse ahora también de la responsabilidad, un marín espacial del caos no teme ni la venganza ni el castigo por sus actos. Para la mayoría de marines espaciales del caos, hace mucho tiempo que sus recuerdos de un pasado heroico se perdieron entre los ríos de sangre y el éxtasis de las nuevas sensaciones. Y todo pensamiento sobre el futuro no es más que una ansia semisoñada de más poder, más matanza, más placer, más dolor. Dedicándose a sí mismo en cuerpo y alma a los dioses oscuros, un Astarte no encuentra solo a un patrón que aprueba y favorece su nueva vida, sino que de hecho le recompensará de acuerdo a cuanto profundice en la oscura senda que ahora camina. Para alguien cuya existencia estuvo definida una vez por la autonegación y la obediencia absoluta, la euforia de esta verdadera libertad puede ser un intoxicante incluso más potente que el orgullo que antaño sintió por ser aceptado entre los marines espaciales del emperador. Para que un Astarte pase a servir al caos, debe tomar conscientemente la decisión de seguir un camino radicalmente diferente, de elegir la profana libertad en lugar del recto servicio. Una vez hecha, es una decisión que no puede ser replanteada, pues a partir del momento en que un marín espacial renuncia a su servicio al emperador, está verdaderamente perdido e irrevocablemente condenado. Los marines espaciales del caos tienen los mismos orígenes genéticos que los marines leales. La semilla genética creada por el emperador a partir de los genomas de los 20 primarcas, y por tanto poseen las mismas habilidades físicas que sus contrapartidas incorruptas. Pero a diferencia de los marines leales, ellos raptan personas, más específicamente niños, de planetas imperiales. Luego los someten a la implantación de órganos y a las corrupciones del caos. Debido a su lealtad a este último, los marines traidores veteranos a menudo sufren mutaciones extremas, o dones del caos según su punto de vista. Son virtualmente inmortales debido a sus estancias en la disformidad, y sus milenios de experiencia les proporcionan niveles de maestría táctica y habilidades de combate que los, en comparación, jovencísimos marines leales nunca llegarían a perfeccionar al mismo nivel antes de morir en combate. Los marines del caos están equipados con los antiguos modelos de servoarmadura y armas que poseían cuando traicionaron al imperio al inicio de la herejía de Horus. Básicamente es el mismo equipamiento que utilizan los marines leales actualmente, con algunas diferencias en términos estéticos. A finales del milenio 41, el Imperio de la Humanidad ha hecho unos pocos y en su mayoría minúsculos avances tecnológicos, debidos a la recuperación de PCE procedentes de la era oscura de la tecnología, aunque en general el Imperio se ha estancado o incluso ha retrocedido respecto al nivel tecnológico de la Gran Cruzada. Los marines espaciales del caos tienen muchísimo menos acceso a ese puñado de innovaciones, y en general solo pueden acceder a ellas capturando piezas de enemigos derrotados, a no ser que sean renegados más recientes y ya fuesen equipados con ellas en el momento de su rebelión. Un campeón del caos es un individuo dedicado a la causa de un dios del caos concreto o del caos absoluto. Suele tratarse de un guerrero extremadamente poderoso, por lo que suele ser un marín espacial del caos o un psíquico hechicero del caos. El caos es atrayente por el simple motivo de que ofrece un enorme poder a aquellos que estén deseosos de alejarse de la luz del emperador y dedicarse en cuerpo y alma a los poderes ruinosos. A diferencia del Imperio de la Humanidad y de los demás servidores del orden en la galaxia, el caos juzga a sus servidores solo por sus habilidades y méritos y premia o castiga de forma inclemente pero justa. De hecho, muchos de los servidores de los dioses oscuros proclaman que solo el caos ofrece verdadera justicia a las gentes atrapadas en el corrupto y agonizante reino dominado por el emperador cadáver. Las alteraciones genéticas que convierten a un humano en un marín espacial también hacen a los Astartes más resistentes a los efectos mutadores de la exposición de las energías del caos, lo que permite a un marín traidor sobrevivir mejor a las atenciones de sus caprichosos patrones, igual que sus cuerpos se benefician de los cambios implementados por las antiguas tecnologías diseñadas por el emperador. Sus mentes también son afiladas hasta lograr una concentración y una fuerza de voluntad impresionantes. Estas cualidades son un gran punto de partida para un hombre que desee convertirse en campeón del caos.
Aquellos que carecen de claridad de pensamiento, del acero mental necesario para tener éxito, pronto serán engullidos y perdidos en la constante anarquía del servicio al caos, o rápidamente derrocados y asesinados por subordinados y camaradas más ambiciosos e inflexibles. Al caos le importa bien poco la lealtad. El poder se concede a aquellos lo bastante fuertes como para reclamar sus recompensas. Salvo por unos pocos campeones dedicados al más puro servicio a Khorne, los campeones del caos no viven ni luchan en solitario. Otros seguidores del caos son atraídos hacia ellos, ya sea mediante la voluntad de los dioses o mediante el tirón generado por la gloria y reputación del propio campeón. Estos grupos forman las partidas de guerra del caos y pueden variar muchísimo de tamaño, desde un puñado de individuos a huestes inmensas que rivalizan en tamaño y poder con un regimiento de la Guardia Imperial. Los campeones del caos más exitosos lideran vastos ejércitos de guerreros entregados a su causa. Para los marines espaciales del caos, estas partidas de guerra están compuestas principalmente por camaradas con los que lucharon codo a codo en sus legiones traidoras o en sus capítulos renegados. Aún así, no es raro que renegados con historias muy distintas encuentren una causa común dentro del servicio a los poderes ruinosos, pues el caos no reconoce ni jerarquías ni estructuras, solo los resultados. Estas partidas de guerra compiten entre sí tanto como luchan contra los Xenos y contra las fuerzas del Imperio. Los recursos son preciados y difíciles de obtener en el Ojo del Terror y el Torbellino, y el control de ciudades, continentes y mundos es vital para mantenerse en el poder. Lo más valorado sobre todas las otras cosas es el favor de los dioses del caos. Los campeones y sus partidas de guerra deben demostrar continuamente su dedicación a sus patrones. Los campeones ganan recompensas de sus dioses destruyendo a los enemigos de su patrón y teniendo éxito en oscuras misiones y búsquedas. En los mundos demoníacos del Ojo del Terror, cientos de partidas de guerra se enfrentan en batalla para superarse unas a otras y conseguir apoderarse de artefactos demoníacos, conocimiento arcano, armas y maquinarias de guerra abandonadas en la herejía de Horus y objetos procedentes de la caída de los Eldar. Son lanzados a un conflicto eterno como sacrificios a sus dioses y para ganarse el poder de invocar demonios en favor de su causa. Cuando se enfrentan unas con otras, las partidas de guerra son una amenaza errante, pues son bandas nómadas de guerras que solo buscan matar y saquear. Al final, todos los campeones del caos se enfrentan a uno de tres posibles destinos. Una vida de guerra constante es peligrosa y la mayoría morirán en el campo de batalla, olvidado por su dios como un fracaso más, pero inmortalizados en la leyenda por sus restantes seguidores y camaradas. Estos campeones no son más que sacrificios ensangrentados al caos, que nunca cumplirán sus objetivos y ambiciones. Un campeón del caos que sobreviva a muchas batallas irá consiguiendo poco a poco más favor de su dios elegido y será recompensado. Estos premios tienen distintas formas. Algunos campeones recibirán más seguidores, otros más inclinados a la hechicería podrán aprender potentes técnicas psíquicas y todos los campeones acabarán por exhibir poderes extraños e inhumanos. La mayoría de los dones conseguidos por los dioses del caos toman la forma de cambios físicos y genéticos. Algunas mutaciones son beneficiosas, mientras que otras son inocuas y otras directamente debilitantes. Aunque tales cambios pueden convertir a un campeón del caos en un guerrero terrible, se arriesga a recibir tantos dones y a mutar tanto que pierde el control sobre sí mismo y degenere en la diosa criatura conocida como engendro del caos. Estos últimos no son más que monstruos aullantes y animalescos formados por carne torturada y mutada. La mayoría mueren pronto y entre horribles dolores, al ser sus cuerpos desgarrados por mutaciones galopantes e incontrolables cuando el poder del caos se manifiesta por completo en ellos. Aquellos que no mueren al momento son o bien abandonados por sus partidas de guerra para que vaguen por los mundos demoníacos hasta que alguien los mate, o bien son conservados por mascotas y bestias de guerra por los que alguna vez fueron sus seguidores. Pero el tercer destino de un campeón del caos es la recompensa por la que todos los seguidores del caos entregan sus vidas: la ascensión a la demonicidad. La recompensa definitiva es la transformación en un príncipe demonio de su dios patrón. Su carne es convertida en la inmaterial sustancia de la disformidad y toda su vida inmortal es abandonada. Un seguidor del caos que se convierte en príncipe demonio es un guerrero inmortal y todopoderoso que servirá a su dios por toda la eternidad y nunca conocerá la muerte o el miedo de nuevo. Dado que todos los marines espaciales del caos han dedicado sus almas a este último, tienen un miedo terrible a la muerte.
pues saben que sus almas serán consumidas por los poderes ruinosos a menos que se ganen el raro ascenso a la categoría de príncipe demonio. Los dioses del caos no se preocupan realmente más por sus sirvientes astartes que por el resto de mortales que los adoran. Disfrutarían viéndolos sufrir eternamente en sus reinos dentro del inmaterio, si ese fuera su capricho. Los castigos post-mortem varían según cada dios. Los adoradores de Khorne serán malditos por una eterna rabia combinada con la imposibilidad de matar. Los de Nurgle son consumidos eternamente por la desesperación y los terribles dolores de una muerte odiosa. Los de Slaanesh serán torturados por el puro placer del príncipe del caos hasta el fin de los tiempos. Y los sirvientes de Tzeentch solo conocen una locura infinita mientras sus almas cambian constantemente de forma, y el conocimiento del universo que ansían queda siempre más allá de su alcance. Solo la promesa eterna como príncipes demoníacos reafirma a aquellos mortales que entregan sus vidas y almas a este mismo. Este miedo a la muerte, sin embargo, no frena ni detiene en absoluto al cruel poder de los marines espaciales del caos, quienes están bastante seguros de que el poder que han recibido de los dioses oscuros, a cambio de sus almas, les dará el poder sobre sus congéneres, como corresponde por derecho a todo Astartes, y la oportunidad de ganar las suficientes glorias para aplacar a los dioses del caos, y reclamar la inmortalidad demoníaca que estos ofrecen como la recompensa definitiva. Algunos príncipes demonios dejarán atrás a sus seguidores y se unen a las legiones de pesadilla de los demonios del caos, para acosar planetas a lo largo y ancho del tiempo y el espacio, como personificaciones del poder de sus dioses. Otros eligen permanecer como líderes de su partida de guerra, al poseer ahora una eternidad para deleitarse en la adoración de sus esbirros y ganar quizás incluso más poder de mano de los dioses del caos a los que tan bien han servido. Con el paso de los siglos desde la herejía de Horus, las fuerzas del caos han crecido aún más gracias a aquellos marines espaciales procedentes de fundaciones posteriores que se han apartado al servicio del emperador para perseguir sus propios objetivos. Según los registros actuales del Ordo Malius de la Inquisición, aproximadamente 50 capítulos leales o partes de ellos se han convertido en renegados. Liberados por el dogma imperial y de las tradiciones de su capítulo, estos llamados marines renegados se entregan por completo a la complacencia de las necesidades de sus cuerpos sobrehumanos y sus mentes militares. Casi siempre se convierten en corsarios, piratas y mercenarios usando sus habilidades de combate sin igual para acumular riqueza y poder, alzándose como amos tiránicos de flotas piratas y de mundos fronterizos desolados. Al explorar su nueva libertad, fuera de la disciplina y el estricto propósito del Adeptus Astartes, estos marines espaciales se vuelven inevitablemente en algún punto hacia los dioses del caos para obtener aún más poder. A partir de este punto, están destinados a caminar por la senda del campeón del caos, igual que cualquiera de los traidores originales de la herejía de Horus. Estos renegados son hombres perseguidos, o odiados por todos los demás capítulos de marines espaciales, que consideran su principal deber ante el emperador destruir a cualquier Astarte renegado para que su vil vergüenza y deshonor no dejen una mancha negra en todos los marines leales que nunca se han apartado del emperador, ni de su deber para con la humanidad en favor de objetivos más egoístas. Aunque nunca será igual en tamaño o poder a una de las legiones astartes originales, un capítulo moderno es una fuerza militar poderosa por derecho propio, y cuando uno se hace renegado al completo, representa una grave amenaza para el imperio. Con todos los recursos de un capítulo astartes a su disposición, los renegados destruyen ejércitos, conquistan mundos y saquean sectores enteros del imperio. Tales actos garantizan una respuesta extrema por parte de las fuerzas imperiales, por no mencionar la de los demás capítulos leales. Que un marine espacial tenga que luchar contra otro Astarte es una de las mayores pruebas de fe, y estos conflictos internos a menudo tienen un efecto terrible en otros capítulos cercanos. En estas circunstancias, tales guerras entre capítulos suelen escalar rápidamente, bañando mundos enteros en sangre. Ocasionalmente, aquellas fuerzas enviadas a acabar con el capítulo renegado pueden acabar, en parte o al completo, corrompidas y unirse a aquellos a los que debían destruir. Desde bases ocultas en campos de asteroides y sobre la superficie de lunas desiertas, a bordo de naves mantenidas laboriosamente en funcionamiento desde la Gran Cruzada, los marines del caos observan y esperan a que aparezca su presa, reuniendo fuerzas allí donde se pueda descargar un nuevo golpe al despreciado imperio de la humanidad y a su odiado emperador cadáver.